Bueno, entonces volviendo a la fórmula que teníamos la clase pasada, o que establecimos la clase pasada, respecto a cómo calcular el ángulo que hay entre dos vectores, yo hice un ejemplo que están viendo ahí en la pantalla, que nos dio el ángulo entre dos vectores 53,3 grados, pero vamos a hacer, o le vamos a hacer una readaptación a esta fórmula, que si bien no está mal, quiero mirarla un poquito, porque, bueno, la vamos a dejar así, no, la vamos a dejar así, no, la vamos a cambiar. La voy a dejar así. Quería hacer un pequeño cambio, pero no, la vamos a dejar así. Vamos directamente a propiedades. Se pueden establecer con este producto escalar. Vamos a ver las propiedades de tipo 1, ¿sí? O sea, las primeras propiedades, ¿sí? O propiedad 1. Y una de ellas dice que si yo tengo el producto escalar dado un vector u cualquiera, no lo puedo poner en minúscula, y hago el producto escalar a u escalar u, o sea, el producto escalar entre el mismo vector, ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, si yo sigo la fórmula, la definición de producto escalar, sabíamos que esto era módulo de u, era el módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno que formaban cada uno de estos vectores. ¿Sí? Tendríamos módulo de u por módulo de u otra vez, por el coseno del ángulo que forman u y u. Ahora, si yo tengo el mismo vector, ¿sí? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo, profe? Si tienen el mismo Tengo, ángulo ambos. ¿qué es? Y entonces, ¿qué ángulo formaría u y u? No puedo poner ejemplo. Ya lo pongo. Ya lo mandamos a otra. Ahí está, quiero ver si... ¿Mantiene el mismo ángulo? Y sí, pero en realidad no es el ángulo de cada uno, sino es el ángulo que mediaría entre los dos vectores. O sea, entre los dos vectores, entre u y u, ¿qué ángulo tengo? Vamos a hacer un ejemplo con el GeoGebra. A ver, vamos a suponer que yo tengo un vector cualquiera. Este vector que está acá. Vamos a suponer, ahí me lo llamó u justo el programa. ¿Sí? Este u, si yo sobre este u, que está en color negro, pongo otro vector, el mismo vector u, ¿qué ángulo tengo entre u y u? Entre uno y otro. 0. 0 grados, exactamente. O sea, entre uno y otro, ese que está en verde, sí, ahí lo saqué, ese es acá lo llama distintos, ¿no? Pero se trata del mismo vector, porque tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Puse uno sobre el otro, voy a tener 0 grados, exactamente. Entonces volvemos, si el vector es el mismo, acá voy a tener el coseno de 0 grados. En consecuencia, el coseno de 0 grados, si yo lo calculo, hago el cálculo con la calculadora, con una computadora, con cualquier dispositivo o herramienta de cálculo, sé que el coseno de 0 grados es 1. Entonces voy a tener módulo de u por módulo de u. Y el módulo de u por el módulo de u me va a quedar el módulo de u al cuadrado. O sea que en definitiva, el producto escalar entre los dos vectores que son iguales me va a quedar módulo de u al cuadrado. Esa es una de las propiedades del producto escalar. O sea, el producto escalar entre el mismo vector me va a dar el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Si quiero puedo calcular la fórmula, o sea, puedo hacerla así como la hice, si no ya directamente esto, está acá, y esto, lo puedo tomar como una propiedad directamente, ¿sí? Y no aplico la definición. Bien, vamos a ver una segunda propiedad, ¿sí? Que ya estuvimos hablando, ¿sí? Esta sería la
propiedades sería la número 1, poner un número, que se refiere al módulo, el producto escalar del mismo vector. La segunda propiedad la estuvimos diciendo la clase pasada, así que no me voy a detener mucho, pero nosotros habíamos dicho que se verificaba algo que era fundamental y estuvimos explicando por qué. Que si yo tenía un vector U, un vector B, un vector U y un vector B, creo que lo había puesto por acá arriba, voy a aprovechar. Estoy buscando donde lo hice y no lo encuentro. Acá. Esta parte. Vamos a copiar esto, que me va a venir bien, así no vuelvo a usar la negrita. Para la segunda propiedad, ¿qué me va a quedar? Yo sé que si ese angulito alfa que aparece ahí, ¿sí?, es un ángulo agudo, o sea que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, ahí se dice que el ángulo es agudo, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo decir es que el producto escalar entre U y B me va a dar un número positivo. A eso se refiere la segunda propiedad del apunte, que en este caso estoy seguro que si sucede esto con el angulito alfa, entonces ángulo agudo implica que esto me va a dar positivo. El producto escalar positivo siempre que tenga un ángulo agudo. También se podía verificar que yo tenía un ángulo obtuso. ¿Sí? Un ángulo obtuso era un alfa que estaba entre 90 grados y 180 grados. Y se verificaba esto sin tocar 90 y sin tocar 180. ¿Sabés que el jueves no es mi día? Hoy no me toca, es medio torpe. Entonces, esto implica que el producto escalar entre U y B va a ser negativo. O sea, ángulo agudo, producto escalar positivo, ángulo obtuso, producto escalar negativo. Y habíamos dicho que si el ángulo era 90 grados, exactamente 90 grados, que era un ángulo recto, los vectores eran perpendiculares y el producto escalar me daba 0. Incluso habíamos hablado de una propiedad que era muy importante, que yo la dije en la clase pasada, que anda por acá arriba, creo que hasta la anoté y todo, ¿sí? Acá tenemos en verde y en rojo, que era una propiedad que valía tanto de un lado para otro, ¿sí? Que la podía decir que si los vectores, el producto escalar entre dos vectores no nulos me da 0, estoy diciendo lo de abajo, entonces los vectores son perpendiculares. Y también podía decir que si los vectores son perpendiculares, si solo si, el producto escalar entre ambos vectores me da 0, siempre que los vectores no sean nulos. Esa propiedad que es muy importante y está derivada, ¿sí?, de esta otra que yo estaba describiendo. Bien, una vez que estamos acá, vamos a ver otras propiedades que son sumamente importantes. En realidad son más que nada el álgebra del producto escalar, o sea, qué operaciones puedo hacer con el producto escalar y qué propiedades tengo. Entonces, si voy a mirar algunas de esas propiedades, podría decir que si yo quiero calcular U escalar B, es lo mismo que B escalar U. Esta propiedad, todo esto está en el apunte, deja claro. Esta propiedad es muy importante, la puedo demostrar, mucho no me interesa, pero se puede demostrar, hay libros que la demuestran, que dice que el producto escalar entre dos vectores es conmutativo. O sea que existe la propiedad conmutativa, da lo mismo hacer U escalar B que B escalar U. Si tienen dos vectores cualesquiera, los A y B, el producto escalar entre un vector A y un vector B da lo mismo que haga A escalar B que B escalar A. Me va a dar exactamente lo mismo. Hay un micrófono abierto y se escuchan ruido, ¿eh? Así si lo pueden apagar, cualquier cosa lo abren si necesitan preguntar algo. Después, otra propiedad importante que se verifica es cuando yo tengo U escalar, o sea, el producto escalar entre un vector y la suma de otros dos vectores.
U escalar B más W. ¿Cómo me puede quedar esto? Distribuyo, es distributivo el producto escalar respecto de la suma de otros dos vectores. Me quedaría U escalar B más U escalar W. Propiedad que podemos demostrar, pero no lo vamos a hacer. La que sigue está relacionada con el producto de un número con el producto escalar. O sea, ¿qué sucede si yo tengo un número K, número, con U escalar B? ¿Qué relaciones puedo establecer entre esta operación de un número K, un número real, con el producto escalar? Bueno, ahí tengo miles de opciones. Ahí podría ser K, K, podría ser K por U escalar B. O sea, le puedo asociar K al vector U, o podría ser U igual puedo hacer también U escalar K por B. Esta propiedad también vale y ahí la puedo tener. O sea que el numerito K, si tengo un producto escalar, lo puedo poner adelante, lo puedo poner atrás, lo puedo poner al medio, lo puedo distribuir como a mí me parezca ese factor real K en el producto escalar. Y la última de las propiedades se refieren a respecto, ¿qué sucede? Que ya está un poco dicho en la definición, si el producto escalar entre dos vectores que son iguales me da positivo, numerito 0. Si el producto escalar entre dos vectores me da positivo, recién estuvimos viendo la propiedad, que el producto escalar entre dos vectores que son iguales es el módulo de ese vector al cuadrado. Eso, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si me da positivo, ninguno de los dos vectores es el vector nulo. Mientras que si el producto escalar de dos vectores que son iguales me llegara a dar 0, quiere decir que ese vector B, son los dos iguales, se trata del vector nulo. Esa es la conclusión que sacaría. Entonces, la última propiedad, y ya pasamos a otro tema, de producto escalar, asegura lo siguiente, que si yo hago el producto escalar entre el mismo vector, B, escalar B, U, escalar U, y me da positivo, quiere decir que esos vectores son no nulos. Si el producto escalar entre dos vectores que son iguales me da 0, quiere decir que en realidad se trata de el vector nulo. Esa es la última de las propiedades. Bien, en el apunte está demostrada solamente de todas estas propiedades la anterior, la de esta propiedad demostrada. Las otras no están demostradas, no son difíciles de demostrar, pero son 4 propiedades diferentes. Sería la número 2. Vamos a aclarar, esta sería la número 3. Vamos. Esta sería la 4, que es la que está demostrada en el apunte. Y la última sería la 5, que es más que una propiedad, un comentario para que tengan en cuenta. Si no hay más dudas, continuamos. Bien, continuamos entonces. Bueno, no escucho dudas, no veo nada en el chat. Vamos a ver algo nuevito, que lo que sigue, estoy mirando el apunte, es tema nuevo, que ¿qué es un versor? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de versor? Bueno, ¿qué significa esa palabrita versor? Muy parecida a vector, pero no es vector, ¿sí? Es versor. Bueno, cuando yo hablo de versor, me estoy refiriendo a un vector que tiene módulo 1, ¿sí? Tiene módulo unitario. O sea, el módulo de ese vector
es 1. Bien, entonces dijimos que un versor es un vector de módulo 1. Y en realidad lo que Ahora nosotros... sí, profe. No, no pasa nada, todo bien. Mejor porque a lo mejor a veces se desactiva solo. Vamos a ver versor asociado a un vector. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de versor, de ese vector que tiene módulo 1, en realidad, si bien en el apunte está separadita la palabra versor, hablamos de él, ¿sí?, siempre asociado a un vector determinado. ¿Y a qué nos referimos con esto del versor asociado a un vector? Que vamos a mirar esto, y yo voy a decir, por ejemplo, yo tengo este vector que ahora voy a graficar acá, ¿sí?, este hermoso vector que tengo acá, que no se mide, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un montón de unidades, ¿sí?, que tendrían que ser todas iguales, aunque a mí no me salgan por el tema de que no me es fácil. ¿A qué defino versor asociado a un vector? Bueno, yo tomo cualquier vector. Su versor asociado va a tener la misma dirección y el mismo sentido que mi vector, ¿sí?, al cual está, o al cual lo defino como asociado. Pero va a tener módulo unitario. Quiere decir que el versor asociado va a ser este vectorcito que yo tengo acá. Va a tener, si este vector era el vector U, este grandote, el versor asociado lo voy a asignar o lo vamos a simbolizar, pero le pueden cambiar el símbolo, como U sub 0. El apunte está simbolizado así. El U sub 0 sería el versor asociado a U, al vector U. ¿Por qué? Bueno, porque los dos tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, pero el U sub 0 tiene módulo 1. Por eso digo que es el vector asociado al vector U, o sea que se llama versor, pues tiene módulo 1. Acá parece que el módulo no es 1, pero sí, hagan de cuenta que el U sub 0 tiene módulo 1. Mirando esta gráfica que yo acabo de hacer acá, yo puedo mirar algunas cosas o puedo decir, lo voy a poner bien por acá, algunas cositas, destacar algunas características de esta nueva definición que estoy viendo acá, de este U y de este U sub 0. ¿De qué manera? Bueno, fíjense que U y U sub 0 son vectores colineales, ¿sí? U y U sub 0 son vectores colineales, y nosotros habíamos dicho que hay un sinónimo de vectores colineales que es lo mismo que un vector paralelo, ¿sí? Entonces, si suponemos que el vector U tiene por componentes, igual, vamos a poner un negro, a U sub 1, U sub 2, U sub 3, lo quiero poner en minúscula y no sé qué, esta computadora me está jugando una mala pasada, ahí se está portando bien, U sub 3, si U estuviera en el espacio y fuera U sub 1, U sub 2, U sub 3, ¿cuáles serían las componentes de su versor asociado? De acuerdo a lo que dijimos recién, dijimos que U y U sub 0 son colineales, que habíamos dicho que eso es lo mismo que decir que U sub 0 es paralelo a U. O sea, los vectores colineales son vectores paralelos, porque nosotros trabajamos con vectores simples. Entonces, yo podría poner, qué sé yo, el U sub 0, en vez de tenerlo ahí donde lo estoy mirando, lo puedo tener acá. Mientras mantenga el módulo, la dirección y el sentido, este también podría ser el U sub 0, ¿sí?, manteniendo, si lo tengo en rectas paralelas, la misma recta de acción o rectas paralelas, me da la misma dirección, el mismo sentido, los dos van hacia arriba y el módulo es 1. O sea que siempre el versor asociado a mi vector me va a resultar, o me van a resultar ambos paralelos entre sí. Mirando esto, o
viendo esta característica gráfica de un vector y su versor asociado, es lo que a mí me va a permitir establecer cuáles son las componentes del versor asociado a un vector. Y para esto, ¿qué vamos a decir? Que si los vectores son paralelos, había una propiedad que me los ligaba entre sí, que me decía, a ver, esto va a pasar así. ¿Se acuerdan cuál era esa propiedad? La vimos en una de las primeras clases. Que el versor U sub 0 va a ser igual a un número K real por el vector U. Y esta propiedad se complementaba con que el módulo de U sub 0 va a ser igual al valor absoluto de K por U. Perdón, por módulo de U. Me faltan las variables. Esta propiedad, que es una relación que se verifica entre los dos vectores no nulos que son paralelos, es la que me conviene aplicar acá, ya que la conocemos. Ahora bien, de la segunda ecuación, de esta que hice acá, de esta que está acá, ¿yo qué podría decir? U sub 0 módulo, valor absoluto de K, y módulo de U son tres numeritos. Yo acá no puedo pasar dividiendo esto acá, pero acá tengo que el módulo de U sub 0 y el módulo de U son números. Y como estoy hablando de dos vectores no nulos, porque con lo que estamos viendo en la gráfica es que el vector U no es un vector nulo, y obviamente su versor asociado tampoco, porque tiene módulo unitario, ninguno de los dos son vectores nulos, yo podría pasar dividiendo, porque estos son números, podría pasar dividiendo módulo de U al lugar, digamos, al denominador. ¿Sí? Lo puedo pasar dividiendo o dividir miembro a miembro por módulo de U. Entonces, esta fórmula que está recuadrada en rojo, me quedaría como que el valor absoluto de K, y lo despejo, es igual al módulo de U sub 0 dividido el módulo de U. Bien. Si no hay dudas hasta ahí, continuamos. Esto ya sería, acá quiero, a partir de acá, quiero mirar una propiedad, por eso me voy a ir al Word. Una propiedad de análisis matemático. No sé qué profesor les dará análisis matemático a ustedes, si ya lo estuvieron viendo, pero hay una propiedad que dice lo siguiente, que si yo tengo el valor absoluto, voy a poner de un número X, o de un número T, cualquier número, y como es número, como representa un real este T, vamos a poner en minúscula, el valor absoluto de un número es igual a más o menos ese número. ¿Sí? También en negrita porque es un numerito. Esta es una propiedad de valor absoluto. ¿Sí? O otra propiedad que también deben haber visto con el profesor Leonardo, dice que si tengo valor absoluto de un número t igual a un número m, yo si quiero sacar el valor absoluto, t sería igual a más menos m. Una propiedad, ¿sí?, de valor absoluto que la ven en el repaso de análisis matemático. Dicho esto, voy a volver un poquito a lo que teníamos, a nuestro Paint original, y aplicando esa propiedad, yo podría decir que K, sacar el valor absoluto, ¿sí?, así como dije recién que valor absoluto de T igual a M, esto implica que T es igual a más menos M, recordando esto que tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar por acá abajo. ¿Sí? Ahí estoy tapando el vector U sub 0, pero voy a poner así, le voy a sacar esta porquería que está acá. Y voy a volver a sacar esto. Ahí está, estoy sacando de encima.
Ahí vamos bien. Bien, entonces, ¿cómo puedo sacar K? Respetando esta propiedad que se está viendo medio poquito, pero se está viendo, puedo decir que K es igual a más o menos, le saco el valor absoluto, módulo de U sub 0 dividido módulo de U. No sé si hasta ahí me siguen, si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. Por ahora bien, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar con esto para ver si podemos o no podemos sacar la fórmula del módulo, perdón, del versor asociado a un vector. Ahí nos vamos a ir para el otro lado y nos vamos a ir al Word. Ahí están viendo el Word. Ahí copié un poquito de lo que pude de lo que estuvimos viendo recién. Vamos a bajar un poco más para que se vea todo bien. No sé si se ve, yo lo veo medio clarito, no sé si ustedes lo ven bien. Ahí lo puse un poquito más grandecito. Bien, esto acá me quedó inconcluso, lo voy a volver a repetir. Habíamos dicho que el número K, número es igual al módulo de U sub 0 sobre el módulo de U. Eso es lo que voy a escribir ahora. El módulo de U sub 0 dividido módulo de U. Recuerden que son vectores, yo para no perder tiempo no le voy a poner la negrita, pero son vectores, ¿sí? Ya lo habíamos puesto arriba. Ahí estamos. Y acá tengo un más menos que me está molestando. Bien. O sea que en la relación entre el vector U y su versor asociado U sub 0, ese número K, ¿sí? Ese factor de proporcionalidad numérico real que los liga, tiene dos opciones, puede ser positivo o puede ser negativo. Pero nosotros dijimos en un momento anterior que si ese K era positivo, que me ligaba a los dos vectores paralelos, el valor de K, no el valor absoluto, sino el signo de K, era positivo, los vectores tenían el mismo sentido. Y si era negativo, tenían distintos sentidos. ¿Qué quiere decir? Yo acá estoy seguro que este K va a ser positivo. ¿Por qué? Por definición del versor asociado a un vector, ambos tienen la misma dirección y el mismo sentido. O sea que acá ya puedo sacar ese más menos y directamente quedarme con el más, ¿sí? K va a ser igual a esto que tengo acá. Entonces voy a volver con esta formulita de acá arriba, no con la que está en rojo, sino con esta otra, la que tenía antes, la que decía que vector U sub 0 es igual a número K por vector U, y este K es número, y esto acá lo vamos a poner con negrita, porque son vectores, y esto acá también, ya que lo puedo hacer rápido. ¿Sí? Ya yo descubrí, y lo acabo de descubrir, que K es módulo de U sub 0 sobre módulo de U. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo acá con la relación que acabo de establecer. Pero, ¿cuánto vale el módulo de U sub 0? ¿Y qué es U sub 0? Es el versor asociado al vector U. Y sabemos Uno, que entonces, vale 1 porque es un versor, ¿sí? Es el vector de módulo unitario. Entonces, acá en vez de poner módulo de U sub 0, directamente pongo 1. En realidad yo lo hice muy atrás esto, porque quería practicar un poco la fórmula, pero ustedes saben que ya lo podría haber puesto acá, directamente. Acá en este paso, acá no porque es el vector U sub 0, tengo que poner las componentes, pero acá, lo que está subrayado, está recuadrado en rojo, el módulo sub 0 es 1. Acá lo podría haber puesto, lo podría haber puesto acá, lo podría haber puesto acá, lo pongo más atrás, pero lo podría haber puesto en cualquier lado. Y si yo, a partir de esta fórmula, la primera relación de los vectores paralelos, veo que puedo poner en vez de K esto que tengo acá, ¿sí? La relación para U, para el vector y su versor asociado, va a ser 1 sobre módulo de U por U. Y esa es la fórmula que a mí me permite calcular
las componentes del versor asociado a un vector. La acabamos de deducir. En muchos libros ustedes van a ver esta fórmula, como yo la voy a poner ahora, ¿sí? Tal cual la voy a poner ahora. Ya la copio. En muchos libros van a ver esto así, como estoy poniéndolo ahora. Acá, ahí. Y la voy a poner en rojo. En realidad, lo correcto es esto, lo que está acá, lo que está en negro. ¿Por qué es correcto? Bueno, porque es un número dividido otro número, el módulo de u es otro número, y multiplicado por un vector u. Esta operación, producto de un real por un vector, la tenemos definida. Si yo lo escribo de esta manera, como está en rojo, tengo un vector dividido a un número, eso no lo tenemos definido. O sea que no existe, porque todo lo que en matemática no tenemos definido, para nosotros no existe. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué en algunos libros o en algunos apuntes lo vamos a ver así como está puesto en rojo? Bueno, es una especie de simbología rápida para escribir menos o para ahorrar espacio, donde lo que estoy queriendo decir acá es que tengo 1 sobre módulo de u por vector u. Y eso es el vector u sub 0. Yo lo voy a sacar, ¿sí? Lo voy a dejar así, a mí me gusta más así, pero si lo escriben de la manera que yo acabo de borrar, pero lo entienden, no se los considero mal. Pero lo correcto sería esta escritura que estoy poniendo para que se refleje bien la operación que tenemos definida. La otra operación no está definida. Perfecto. Ahora, yo había dicho que este vector u estaba acá, era U1, U2, U3, siempre que U esté en el espacio y obviamente U0 va a estar en el espacio también. Entonces, si U fuera de componentes, U sub 1, U sub 2, U sub 3, voy a reemplazar por sus componentes, y vamos a ver que esta tendría otra fórmula para cuando los vectores están en el espacio. Si saben esta y después saben hacer esta relación, está todo bien, con que sepan esta es suficiente, ¿sí? Si esta la vamos a poner sin borde, pero es otra que puede pasar si el vector está en el espacio. Otra formulita que pueden ver de esto, pueden ver así. Ustedes saben que el módulo de un vector no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes. O sea que me quedaría u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado, raíz cuadrada que sería el módulo de u, por u sub 1, u sub 2, u sub 3. Y si la quieren mirar de otra manera, esto es un número por un vector, puedo distribuir cada uno de estos vectores acá, a esto que tengo acá, ¿sí? Puedo ir pensando la fórmula como yo quiera. Eso se los dejo para que jueguen ustedes. Otra forma que van a ver también esta fórmula, les digo todas las posibilidades. De esta, si saben esta y saben relacionar, sacan todas las fórmulas. Otra es u sub 1 dividido módulo de u módulo de u dividido módulo de u. No sé si se entiende lo que estoy haciendo. ¿Sí? Multipliqué el 1 sobre módulo de u a cada uno de estos, y acá sí lo puedo poner, porque u sub 1, u sub 2, u sub 3 son números reales. Entonces puedo dividir dos números reales tranquilamente. Si estoy en el plano, la fórmula funciona exactamente igual. O sea, toda esta deducción que hice me sirve suponiendo que este vector esté en el plano o que esté en el espacio. Si está en el plano, tiene dos componentes, la u sub 3 no va a estar. Y va a seguir todo igual, y obviamente que para el plano
la fórmula me va a quedar con una componente menos, o sea que vamos a tener menos escritura. Esto sería para el plano, va a ser la misma fórmula con una componente menos y toda la parte de la deducción va a estar exactamente igual. Bien, ¿por qué estoy haciendo esta relación, esta salvedad o esto que estoy aclarando? Sobre todo porque en el tema que sigue, o esta es la general, esta me va a reservar, pero esta que está acá, esta, o esta, después las vamos a relacionar con los temas que siguen. O sea que sería conveniente que las tuvieran, ¿sí? Las tres que están en amarillo, que las tuvieran en la cabeza, si es que las entendieron. Cuando digo tenerlas en la cabeza, tenerlas como una herramienta para utilizarlas tanto en práctica como en lo que vamos a ver de teoría. Bueno, definido lo que es un vector, pueden leer todo en el apunte. Vamos a ver ahora, ¿sí?, algo que se llama versores fundamentales. Estos son los fundamentales. Ustedes van a tener que reconocer. Ahora vamos a ver por qué se llaman fundamentales. Y son los más simples, los más sencillos que podemos conocer o podemos ver. Y para eso me voy a ir al GeoGebra. Me voy a olvidar de esto que tengo acá. Ahí estamos. Y hay también un GeoGebra limpio. Si estoy en el plano, voy a tener dos versores fundamentales. Uno que me va a marcar la dirección del eje X y otro que me va a marcar la dirección del eje Y. O sea, uno va a tener la dirección del eje X y el sentido del semieje X positivo. El otro versor fundamental, son dos en el plano, va a tener la dirección del eje Y el sentido del semieje Y positivo. ¿Dónde van a estar estos versores? Uno va a estar acá, ahí, módulo 1, marcándome la dirección y el sentido del eje Y, y el otro va a estar, perdón, la dirección del eje X, el primero, el que acá llaman U, este lo llaman B. El U es el versor asociado al eje X, y el B es el versor asociado al eje Y para el trabajo en el plano. Yo voy sacando algunas cositas, por ejemplo, esto lo voy sacando, no, si saco eso se me va todo. Vamos a sacar los objetos estos visibles, ahí me gustan más. Vamos a ver algunas cosas. Y esto lo vamos a sacar etiqueta visible, ahí estamos. Entonces acá tengo definidos definidos todavía no, pero ven la gráfica de los versores fundamentales en el plano, ¿sí? A este primer versor, más acá, y me voy a ir a un pen, que no es un pendrive. Aguárdenme que no sé cómo puedo hacer para llevarlos a donde quiero. Aquí estamos. Ahí tienen lo del GeoGebra. Y a este versor se lo llama Y. Y es el versor fundamental del eje X. Es el versor así. Y con rayita o Y con una rayita, digamos, en negrita o con una rayita arriba. En el apunte a veces lo pongo con la negrita y a veces lo pongo con la rayita arriba. En realidad tendría que ponerlo todo con la negrita, pero bueno, el apunte está un poco recauchutado. Es un apunte que yo copié y pegué de varios que hice y me fui quedando con este último. Entonces ahí estamos viendo los versores fundamentales, o sea, el Y es el versor fundamental del eje X y el J, así se llama, es el versor fundamental del eje Y. ¿Cuáles son las componentes del versor Y? Y no son muy difíciles de sacar. Ambos, así como los puse, son versores posición. Ambos, como están puestos, son vectores posición, y sabemos que los vectores posición toman
las coordenadas, como componentes, toman las coordenadas de su punto terminal. Acá el punto terminal está en 1, 0, o sea que el versor I es el 1, 0. Y el versor J es, fíjense acá tengo 0 en X, 1 en Y, es el punto terminal, o sea que sería 0, 1. Y esos son los dos versores fundamentales del eje X, el I y el J. En el espacio vamos a ver una situación muy parecida. Si puedo ir al espacio. Voy acá al espacio, si es que se ve. Vamos a achicarlo un poquito más. Ahí estamos. Vamos a hacer, ahí tenemos los dos, fíjense, ahí están el I y el J en el espacio. Pero en el espacio vamos a tener tres versores fundamentales, que lo voy a hacer ahora, que van a ser el I, el J y el K. Le vamos a sacar estos puntos que están molestando. Esto visible, esto visible. Ahí tenemos los tres versores. Si el rojo es el eje X, entonces voy a tener el versor I, pero ahora en el espacio, el versor J en el espacio y el versor K en el espacio. Voy a hacer un poquito más grande para que se vean mejor. Y ahí los tenemos vistos hermosos. El I, el J y el K como lo graficamos nosotros. Bien, vamos a definirlos ahora. Voy a ir con una nueva gráfica. Los voy a llevar yo a la gráfica si puedo. Hay un ruidito agua por ahí. ¿Qué hacen? ¿Lo pueden sacar? Mejor. Bien, ¿qué tendríamos acá? Bueno, entonces, si este es el eje X, y este es el eje Y, y este es el eje Z, este es el versor Y, como antes, el que representa el eje X, este es el J y este es el K. ¿Qué componentes tendría el versor I? Que es un verso, como todo versor tiene módulo 1, y es muy parecido al de antes, 1, 0, 0. Yo los dibujé ahí como puntos terminales, ¿sí? O sea, como están puestos en el origen como vector posición, entonces el punto terminal sería 1, 0, 0. El J sería muy parecido antes. 0, 1, 0. Y el K, lo voy a poner acá abajo, el tercero, que es el 0, 0, 1. ¿Sí? Ahí tenemos definidos y presentados los vectores fundamentales. Perdón, los versores fundamentales. Antes de pasar a otro tema, quiero ver algo que es interesante. Fíjense, a ver si esto voy a... Sigue estando el ruido del agua, ¿eh? Si alguien se está bañando, por favor, corte el agua. Listo, ahí estamos. Bueno, acá volví al GeoGebra, creo que ustedes lo están viendo las dos situaciones, plano y espacio. Fíjense que tanto en el plano como en el espacio, los versores fundamentales tienen una característica, son perpendiculares entre sí. O sea, en el plano, a ver si encuentro el paint del plano, que está acá, fíjense que tengo entre un versor y otro, acá son dos, o sea que entre los únicos dos versores fundamentales que tengo en el plano, tengo 90 grados. Así que, ¿qué puedo decir acá también? Que esto no está en el apunte, pero que, ¿cuánto me va a dar I escalar J? 0. 0, porque son perpendiculares. Y lo pueden hacer, ¿eh? Fíjense que si ustedes multiplican 1, 0, escalar 0, 1, voy a ver que esto me da 0. Si me daba 0, el producto escalar, los vectores son perpendiculares. Esto se hace 1 por 0 más 0 por 1, porque el producto escalar era las componentes, el producto, la suma del producto de las componentes homólogas. Esto que está acá es el signo por, el signo de multiplicación. Son perpendiculares. Y lo mismo sucede con los versores en el espacio. Voy a sacar para que se vea un poquito mejor, ya total, esto ya lo estuvimos diciendo. Los versores en el espacio también tienen la misma propiedad, o sea, son perpendiculares entre sí.
el I con el J con el K, el I con el K, o el K con el I, y el producto escalar, si quiero hacer de estos versores fundamentales entre dos, o sea, I escalar J me da 0, J escalar K me da 0, K escalar I me dan 0, y voy a ver que los productos escalares me van a dar 0 entre dos vectores, entre dos versores fundamentales, porque siempre son perpendiculares entre sí. Bien, lo último que les voy a decir, y voy a pasar, si es que entendieron hasta aquí, si no me dicen, y voy a pasar a nuestro Word. Habíamos dicho entonces que el versor I era 1, 0 en el plano. El versor J es 0, 1 en el plano. Mientras que el versor I en el espacio es 1, 0, 0. El J es el 0, 1, 0. Y el K, que es el versor asociado al eje Z, es 0, 0, 1, que en el plano obviamente no estaba. Todo esto no tiene por qué estar en negrita, son números, son componentes de un vector. Si el vector, como estructura, como objeto matemático, el nombre tiene que estar en negrita. Bueno, acá tengo esto. Pero además, los versores fundamentales permiten escribir las componentes de cualquier vector en función de ellos. Entonces voy a tener, dado un vector, lo puedo tener escrito dado un vector, lo puedo escribir, o lo puedo formular, o lo puedo expresar por componentes. ¿Qué quiere decir? Que si lo expreso por componentes voy a tener esto. Vector U igual a U sub 1, U sub 2, U sub 3. Por ejemplo, si está en el espacio. 1, U sub 2, U sub 3. Y fuera que está en el espacio. Esta es una manera de escribirlo. Pero también lo puedo expresar en una forma que se llama vector en forma canónica. Y el vector expresado o escrito, formulado en forma canónica, está relacionado con los versores fundamentales. ¿De qué manera? Fíjense que si yo U sub 1 solito como está, es un numerito. Si yo lo pongo así, no sería un vector, sino sería un número. Pero como es un número, yo lo puedo multiplicar por un vector. Multiplicarlo, no producto escalar porque es un número U sub 1. Podría multiplicarlo por el versor I, por ejemplo. Y el número U sub 2 lo puedo multiplicar por el versor J, por ejemplo. Y al número U sub 3 lo puedo multiplicar por el vector K. Fíjense que no estoy cometiendo ningún delito, no me estoy apartando de las leyes de matemática de los vectores que estuvimos viendo hasta el momento, porque estoy haciendo el producto de un número por un vector. Particularmente este vector es un versor, pero el versor es un vector. Se llama al versor, a un vector muy particular que tiene módulo 1. Si yo desarrollo esto que a mí se me ocurrió poner ahora, o sea, esta suma de tres términos que está expresada mediante cada término entre un número por un vector, el producto de un real por un vector, y lo desarrollo, ¿qué me quedaría? Me quedaría U sub 1, que es un número, por el versor I. Pero resulta que el versor I es 1, 0, 0. Ahí estamos. Y hago lo mismo con el otro término. El otro término es U sub 2. Tengo que copiarlo, no, ya lo corregimos. Es U sub 2 por el versor J, que es 0, 1,
0. Y lo mismo hago con el tercer término, que es u sub 3 por 0, 0, 1, porque está multiplicado por el versor k. 0, 0, 1. Si yo hago el producto de los reales por los vectores que está en cada término, observen qué me va a quedar. En el primero, si hago el producto de u sub 1 por las componentes de mi vector, voy a tener u sub 1, 0, 0, que los dos elementos son nulos. En el segundo caso tendré 0, u sub 2, 0. Y en el tercer caso tendré, en el tercer término, tendré 0, 0, u sub 3, multiplicando el producto de estos reales por estos vectores. Cuando yo quiera sumar, porque acá no podía sumar los vectores, porque los tenía multiplicados por un real, hice en cada término, resolví el producto del real que aparece a la izquierda por las componentes del vector que aparecen a la derecha, me dan estos resultados. Ahora tengo la suma de 3 vectores, ¿sí? Y los puedo sumar, los sumo componente a componente. La primera componente es u sub 1, la segunda componente es u sub 2, y la tercera componente del vector es u sub 3. Fíjense que esto es igual al famoso vector u que yo tengo acá. Entonces, ¿qué me quiso decir esta nueva expresión? Esto me quiere decir que si yo tengo un vector u que es de componentes 5, menos 7, 11, esto lo puedo escribir como 5 por i más menos 7, directamente pongo menos 7 por j, más 11 por k. Esta es otra manera de escribir a un vector. Lo puedo escribir por componentes o lo puedo escribir mediante la expresión de los versores fundamentales, que se llama vector dado en forma canónica, o expresado en forma canónica, o escrito en forma canónica. O sea, voy a ver que las componentes acá las voy a poder divisar perfectamente, pero van a estar asociadas a las letritas, que son versores, y jk. Esto vale tanto para el espacio, yo hice un caso general para el espacio, pero vale también para el plano. Si yo tuviera un vector b que es de componentes 3 menos 4, esto lo puedo escribir como, no me salgo de ahí, lo puedo escribir como, vamos a poner todo, ahí estamos, lo puedo escribir como 3 por i menos 4 por j. O sea, puedo rápidamente pasar de la expresión por componentes a la expresión canónica. Si tienen alguna duda, pero esto realmente es igual, bueno, ¿qué hago? Reemplazo acá los versores i, j, k y voy a ver que llego a lo mismo. Profe, Sí. esto sí lo vimos también en física, como, pero no como versor, sino como vectores unitarios. Ah, bien, está bien. Bueno, ahora tenemos, sí, claro, en física es cierto, esto también lo ven. Sí, tendríamos que dar primero vectores en álgebra y después en física, pero ahí ven más el sentido geométrico que el sentido algebraico, pero está bien. Tendríamos que ver primero esto como para poder auxiliar y hacer interdisciplina con la otra cátedra. Perfecto, o sea que ya lo tienen más o menos claro. Bueno, a lo mejor si no veían el por qué, acá yo estoy haciendo, a partir de las definiciones, el por qué sucede esto. Bien, vamos a ver algo nuevo, otro nuevo concepto, que son ángulos directores. ¿Qué son los ángulos directores? Yo voy a escribir la definición y la voy a ir diciendo. Primero la digo y después la escribo. ¿Sí? Los ángulos directores son los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes coordenados. Eso es un ángulo director. ¿Qué se llama director?
Bueno, porque es el ángulo que me permite ver la dirección del vector. Vamos a ir a... Yo tenía un plane por acá, este que está escrito de un montón de cosas. Y a ver si puedo sacar todo esto, voy a tener que hacer uno nuevo, disculpen. ¿Puede repetir, profe, la definición? ¿Qué son los ángulos directores? Sí. Eso, ahí, espera, ahí voy, ya te lo repito. Aguardar un poquito, le digo, aguardar, y acá tenemos uno. Acá ya te lo repito con esto. Vamos a suponer que vos tenés un vector, puede ser posición o no, lo vamos a mirar como un vector. Este vector, ¿sí? Ese vector U que aparece ahí. Vamos a sacar el punto inicial y el punto terminal. Ahí está. Tengo el vector U, su punto inicial, su punto terminal. Y acá tengo el eje X, este que está acá es el eje X. Bueno, para verlo mejor todavía me voy a ir un poco. Aguárdenme que me voy a ir a otro lado y lo vamos a ver mejor todavía. Esperen que no puedo encontrarlos ustedes, ahora ya voy. Ahí estamos. Ahí está, ahí creo que se está viendo un plane, ¿sí? Con lo mismo que teníamos recién. Un vector determinado. ¿Qué son los ángulos directores de este vector en el caso de estar en el plano? Bueno, acá tendré este angulito, es el ángulo que este vector U forma con el eje X. Bueno, este es, lo voy a llamar alfa 1. Alfa 1 es el ángulo director del vector U respecto del eje X. Y alfa 2 es el ángulo director del vector U respecto del eje Y. O sea, los ángulos directores son los ángulos que un vector forma, o los ángulos que, sí digo bien, que un vector forma con cada uno de los ejes coordenados. En el caso de estar en el plano voy a tener 2 ángulos directores. En el caso de estar en el espacio voy a tener 3 ángulos directores. Yo voy a mirar directamente en el plano y vamos a hacer la similitud en el espacio, total no vamos a graficar. Entonces tengo alfa 1 y tengo alfa 2. Ese es el primer criterio, ¿sí? ¿Qué es un ángulo director? No sé si el compañero que no lo entendía lo entendió. Si no, me avisa. Perfecto. Esta gráfica no tan linda como esa que están viendo ahí, la tenemos hecha en el apunte y la del espacio es más horrible todavía. Pero ¿qué quiero que vean? Más allá de la definición, ¿sí?, de estos ángulos directores. Entonces, alfa 1 es el ángulo que el vector U forma con el sentido positivo del eje X. Y alfa 2 es el ángulo director, segundo ángulo director del vector U, que es el ángulo que el vector U forma con el sentido positivo del eje Y. Pero también esta definición que les acabo de decir, la puedo decir de otra manera. Fíjense que ustedes acá tienen, de acá a acá, y de acá a acá, vamos a poner otro. Bueno, no pude hacerlo, vuelvo a hacerlo. De acá a acá, ahí, tengo un vector que se llamaba versor I. Y acá tengo otro versor que se llamaba versor J. Salió medio feo, pero está el versor ahí, no tendrían que tener ese. Este es el versor J. Entonces, también puedo definir, en función de esta definición que vimos recién, a el ángulo, primer ángulo director del vector U, como el ángulo que el vector forma con el versor Y. Porque el versor Y tiene la misma dirección y el mismo sentido que el eje X positivo. Entonces, también puedo decir que los ángulos directores de un vector son los ángulos que el vector forma con cada uno de los versores fundamentales.
Eso vale tanto para el plano como para el espacio. Voy a ver si lo puedo explicar en el espacio, pero es la misma condición. Ahí están viendo GeoGebra. Voy a tratar de... Ahí tengo un vector, ¿sí? En el espacio. Y acá lo estoy... Es horrible que me salió este vector. A ver, esperen que lo vamos a subir un poquito más arriba. Ahí. Ahí se va a ver mejor. Ahí. Wow. Asqueroso. Ah, porque me lo sigue marcando en el plano, no me lo marca en el espacio. No, guárdenme que lo voy a sacar, voy a hacer uno en el espacio, borrar. Voy a hacer uno en el espacio. Ahí está. Este está en el espacio. Entonces, para este caso, el eje rojo es el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, me diría yo, acá se me complica bastante para hacerlo, por eso voy a llevar un Paint. A ver si se ve, lo voy a compartir a ustedes. No puedo compartir nada porque me estoy de mambo. Ahí voy. Ahí está el Paint, ¿sí? Bueno, entonces me diría el ángulo que este vector forma con el eje X, acá ya es más difícil de medirlo, ¿sí? O con el versor Y, con cualquiera de los dos. Sería el primer ángulo director. El ángulo que el vector forma con el eje Y sería el segundo ángulo director. O el ángulo, el segundo ángulo director también podría decir que es el ángulo que el vector forma con el versor J, y lo mismo pasaría con el ángulo que el vector forma con el eje Z, sería el tercer ángulo director. No sé si más o menos los ven, que también el tercer ángulo director, puedo decir, es el ángulo que el vector forma con el versor K. Si se entendió, volvemos un poquito a lo que estábamos viendo. Bueno. ¿Siempre se usa el ángulo más chico? Siempre usamos el ángulo más chico, siempre que podamos, ¿sí? Porque por ahí lo tenemos por acá abajo y se nos va a complicar un poco medir los ángulos. De todas maneras, yo lo aclaro acá, esto queda grabado, o sea que no les puedo mentir. En realidad les puedo mentir, pero ustedes me pueden hacer un juicio académico por mentirles. No vamos a hacer gráficas, lo que me interesa es que interpreten el concepto de qué es un ángulo director y cuál es su sentido. Que eso mucho también, ya una de las compañeras hizo mención, lo ven en física, ¿sí? El tema de los ángulos directores, porque ustedes marcan, cuando descomponen un vector, una fuerza, en dos componentes, ven, analizan el ángulo que ese vector forma con el eje X y con el eje Y. Bueno, ahí están trabajando con los ángulos directores. Visto el concepto de ángulos directores, vamos a ver cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Cuando hablo de cosenos, estoy hablando de la función coseno, de la función matemática del coseno de un ángulo, ¿sí? Como el coseno que aparece en el producto escalar. Bueno, los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores, o sea, es calcularle el coseno a cada ángulo director. Si no se entiende, vuelvo a explicar. De todas maneras, voy a ir a una gráfica. Esta en el plano, que no es la que quiero que vean. Tenía una más linda. Sí, la encuentro. La tengo que encontrar porque no la encuentro. A ver, esta, no, es esta, no me sirve. Aguárdenme. Una nueva. La voy a hacer yo, no voy a hacer con el GeoGebra. Salen lindas, pero tengo el eje X y el eje Y. Y ahí tengo este vector. Voy a hacer un vector rápidamente. Ahí tengo un vector. Acá tengo un vector. Bien. Este es el coseno director, primer coseno director, y este es el segundo coseno director. O sea, son, perdón, no los cosenos, los ángulos directores, estoy diciendo mal, ¿sí? O sea, este sería el vector, ahí tengo sus componentes, ¿sí? Si este vector es U,
de componentes U sub 1, U sub 2, por ser un vector posición, como que estoy presentando aquí, voy a ver que esto mide U sub 1 y esto mide U sub 2. Y a la vez, si marco acá un vectorcito unitario, módulo 1, puedo decir que esto es el versor I y que esto es el versor J. Bien. Estos serían los alfa 1 y alfa 2 son los ángulos directores, los ángulos que el vector forma con cada uno de los ejes coordenados. Ahora bien, yo quiero calcular los cosenos directores, o sea, el coseno de alfa 1. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, si ustedes se fijan, desde el origen hasta el punto terminal del vector, y acá, podría yo determinar origen, punto terminal del vector, y este puntito acá, puedo ver que tengo un triángulo rectángulo. Hay una relación entre el coseno de alfa 1 y las medidas de los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Sabemos que es el cateto adyacente dividido, ¿sí?, lo que mide la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es este, que es el que forma el ángulo, porque este es el opuesto, tengo opuesto, adyacente e hipotenusa. El cateto adyacente es U sub 1, la medida de U sub 1. Y la hipotenusa es el módulo de U. El segundo coseno director, coseno de alfa 2, si lo pienso de la misma manera, fíjense que ustedes ahora el triángulo lo podrían manejar así. Podrían tomar el origen como antes, el punto terminal del vector, y ahora este punto como los tres vértices del triángulo. ¿Sí? Este ángulo alfa 2 tiene por cateto opuesto este que está por línea de puntos, cateto adyacente e hipotenusa. O sea que el coseno de alfa 2, que es cateto adyacente, que mide U sub 2, dividido la hipotenusa, que mide módulo de U. O sea, es la medida del vector, lo que mide la hipotenusa. Y acá tengo las expresiones de los cosenos directores del ángulo, perdón, del vector U. Los ángulos directores son alfa 1 y alfa 2 y sus cosenos directores tienen esa igualdad. Si esto se entiende, voy a profundizar un poquito más y voy a apelar a la memoria emotiva de ustedes, a lo que vimos hace un ratito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, si no se van a tener que acordar, que yo recién les dije que este vector U, que tiene un módulo mayor a 1, podría hablar o trabajar o escribir un versor que habíamos simbolizado U sub 0. U sub 0 era el versor asociado a U. Y vimos que este versor U sub 0 era 1 sobre módulo de U por U. Es una formulita que vimos recién. No sé si la recuerdan, la estuvimos viendo reciencito nomás. Sí. Bien, entonces, si seguimos mirando, también dijimos que como U sub 1 tiene componentes U sub 1, U sub 2, acá me queda U sub 1 sobre módulo de U, y acá me queda U sub 2 sobre módulo de U. Yo dije, ojo con esta, mírenla bien que la vamos a usar en un rato. O sea, yo tengo un vector U, en este caso, me salí de los cosenos directores, empecé con lo anterior, vamos a recordar un poco lo anterior, y yo sé que todo vector que tenga un módulo distinto de 1, ¿sí?, de módulo unitario, tiene algo que se llama el versor asociado. En este caso lo llamé U sub 0. Generalmente le ponemos un cerito, o en el apunte está con prima, da lo mismo, ¿sí? En vez de U sub 0 creo que le puse U' o A', o si a esto se llama H, acá le puse H'. Es lo mismo, ¿sí? Ahí en el apunte dice que eso que tiene prima
es el versor asociado. Ahora bien, yo lo que veo es que dado un vector cualquiera, en este caso U, su versor asociado son las componentes de U dividido cada componente por el módulo de U. Pero si ustedes se fijan, esta primera componente, ¿no la tengo acá? Y esta segunda componente, ¿no la tengo acá? Entonces el vector se puede expresar por los cosenos de los ángulos también. Exactamente. O sea, yo puedo decir dos cosas acá. Primero, puedo decir varias, vamos a decir una. O sea que las componentes que son las que están acá, las componentes de un versor asociado a un vector dado, o sea, dado un vector, las componentes de su versor asociado van a ser los cosenos directores que el vector forma con cada uno de los ejes coordenados. O sea, si yo calculo el primer coseno director, en el caso de estar en el plano, y el segundo coseno director de un vector, coinciden numéricamente con las componentes del versor asociado al vector. Eso es una conclusión que puedo sacar. Espero que se entienda. Bien, porque puedo sacar otra conclusión. Fíjense que si este es U, voy a ver si se ve, lo voy a hacer en rojo, U sub 0 andaría por acá. No me sale muy bien. A ver si lo hago con esto. Ahí está. U sub 0 andaría por acá. Ahí tendría U sub 0 este. Sería un versor, tiene la misma dirección, el mismo sentido y el módulo es 1. Ahora, si yo dije que coseno de alfa 1 es el primer coseno director de U y coseno de alfa 2 ese es el segundo coseno director de U y alfa 1 es el ángulo director de U respecto del eje X y alfa 2 es el ángulo director de U respecto del eje Y. Los ángulos directores de U y los ángulos directores de U sub 0 del versor asociado, ¿cómo son? Igual. Iguales. Fíjense que acá, si yo marco el angulito, es el mismo. O sea que esa es otra característica. Los cosenos directores de un versor y de su versor asociado son iguales. Esa es otra característica, recién marcamos una, ahora estamos marcando otra. ¿Sí? Bien. Ya vamos con la segunda. Vamos con la tercera condición. Repito las condiciones. Los cosenos directores de un vector y de su versor asociado son iguales. Las componentes del versor asociado a cualquier vector son los cosenos directores de dicho vector. Y hay una tercera propiedad y última respecto a este tema que dice lo siguiente, que si yo sé que voy a ir un poquito más atrás, ¿sí? Para poder decirlo. Ustedes saben que si el coseno me da positivo, ¿sí? El ángulo es agudo. Y si el coseno me da negativo, el ángulo es obtuso. Entonces, si el alfa 1 es un ángulo agudo, su coseno me va a dar positivo. El coseno de alfa 1 me va a dar positivo. En consecuencia, ¿qué quiere decir esto? La primera componente del versor, que es el primer coseno director, si el ángulo director es agudo, la primera componente va a ser positiva. Pero si el primer ángulo director es obtuso, su coseno director va a ser negativo y la primera componente de mi vector asociado y de mi vector también va a ser negativa. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, en función de lo que estuvimos viendo con los signos de los cosenos. O sea que, ¿qué puedo concluir? Que si yo tengo que la primera componente
de un vector es positivo, quiere decir que el vector va a formar con el eje X un ángulo agudo. Y si es negativo, el vector va a formar con el eje X un ángulo obtuso. O sea, el signo de las componentes de un vector están asociadas a los cosenos directores, ¿sí? Hacia el ángulo que va a formar con ese eje es agudo o si es obtuso. Esa es la tercera característica que se dan entre los vectores, sus versores asociados y los cosenos directores. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Todo esto, Profe, yo tengo una duda. sí, la que quieras. Si antes dijimos que siempre se usa el ángulo más chico Sí, con respecto al eje, entonces no se usa siempre un ángulo agudo menor a 90 grados. perdón, sí, lo que pasa es que siempre lo comparamos con el sentido positivo del eje para medir los ángulos. Ah, ok. Entonces, está bien la pregunta porque a lo mejor yo en algún descuido no lo aclaré. Pero sí, a ver, para decir, te puedo cambiar de paint. Acá pero me pongo nuevo. Y yo, en vez de tener ahí el vector, yo hice un caso fácil, ¿no? Para poder explicar la teoría más tranquilo. Pero si yo tengo esto, eje X, eje Y, el vectorcito está acá. Lo hice muy rápido. Entonces, con el semieje positivo, el alfa 2 forma este ángulo. El vector, perdón, con el semieje positivo, el eje Y, forma el famoso segundo ángulo director. Pero el primero va a ser este, porque siempre va con el sentido positivo del eje. Los comparo con los versores Y y J, que me dan la misma dirección y el mismo sentido que los semiejes X e Y positivos. Bien. Visto esto, acá es obtuso y acá es agudo. Quiere decir que este vector que está en el plano va a tener la primera componente negativa y la segunda componente positiva. Eso es lo que detecto. Y si el vector estuviera acá, vamos a suponer, hagan de cuenta que es un vector lindo, no esa porquería que hice yo. Acá tengo, aquí, ¿sí? Acá tengo, bueno, tengo el tercer cuadrante, tendría que ver como el coseno. Y con el eje Y tengo este. Acá con el eje Y tengo ángulo obtuso. Entonces, aguárdenme que se me está terminando la batería y en cualquier momento se corta la transmisión, si no, pues se apaga la máquina. Ahí está, volvió la luz. Entonces yo sé que para este vector, como forma, segundo cuadrante es fácil verlo. No quería hacer otra cosa. Vamos a sacar todo esto que está acá. Voy a cambiar de vector. Si tengo un vector acá. El segundo coseno director, el alfa 2, es obtuso. Está entre 90 y 180 grados. ¿Sí? O sea, acá si cuento 0, tengo más de 90 grados y menos de 180. Bueno, quiere decir que la segunda componente de B seguro que es negativa. Y la primera componente, acá ustedes me dirán, pero tengo más de 180 grados. Bueno, habría que ver el signo del coseno en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante seno y coseno son negativos, o sea que la primera componente de B también va a ser negativa. Y así lo voy analizando. Y los vectores que estén en el cuarto cuadrante, voy a tener que, con el eje Y, con el sentido positivo del eje Y, ¿sí? Tengo ángulo obtuso, va a ser negativa, y con el eje X va a ser positiva porque tengo ángulo agudo. Ahí están las relaciones que yo puedo establecer entre un vector, sus ángulos directores, sus cosenos directores y su versor. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Vamos a ver ahora tema nuevo. Me voy a ir al Word. Sí, escucho. O sea que la imagen anterior, Sí. en el cuarto cuadrante, el ángulo parte no, en la otra.
Sí, lo que pasa es que no la encuentro. Espérate que... Bueno, o sea, pasa del, digamos, del eje de la Y hacia la derecha, no hacia la izquierda como en el tercer cuadrante. O sea, ¿me explico lo que quiero Sí. decir? A ver, espera que te quiero la gráfica esa que no sé si la borré, que creo que no. Me sería de muchísima... Esta puede ser. Esta. Exactamente. Ahí, usted Si vos lo medís así, ajá, acá vas a ver que el ángulo es agudo, el coseno es positivo. Pero si lo medís así, vas claro. a tener un ángulo de más de 270 grados. Tengo 90, 180, 90, no, 0, 90, 180, 270. Y si vos medís el coseno de un ángulo que tiene más de 270 grados, va a ser positivo. Porque todos los ángulos del cuarto, o sea que da lo mismo que lo midas así, de toda esa vuelta, como que lo midas así. Porque los dos ángulos van a ser, o sea, perdón, los ángulos van a ser diferentes, pero los cosenos de esos ángulos van a ser el mismo valor, porque los dos van a ser positivos y van a tener exactamente el mismo valor. Si esto fuera 30 grados, por ejemplo, de aquí hasta aquí, con la que está con la doble liñita, todo esto sería 330 grados. El coseno de 30 y el de 330 coinciden exactamente en signo y en número. Y eso para todos los que estén en el cuarto cuadrante. Perfecto. Sí. Pregunten. ¿Se entendió? Creo que dijo perfecto, profe. ¿Cómo? Entonces, por más que lo midamos en sentido, en el otro sentido, digamos, no antihorario, el de 30, igual lo tenemos que tomar como positivo al ángulo. Sí. Y daría lo mismo. Vamos a suponer que tengo este acá. Este que tengo acá que había hecho yo antes, que lo llamé B, creo. Si yo lo mido de acá a acá, el coseno de este ángulo, que va a ser un ángulo más de 180, o si lo mido de acá a acá, van a ver que de acá a acá veo que el B con el semieje positivo X forma un ángulo obtuso. Entonces el coseno me va a dar negativo, quiere decir que la primera componente va a ser negativa. Si ustedes lo miden de acá a acá, acá podrán ser, qué sé yo, 100 y pico de grados. Si lo miden de acá a acá, pueden ser más de 180, 200 grados. Bueno, van a ver que el coseno en el tercer cuadrante es negativo. O sea que da lo mismo. Que lo midan hacia un lado o hacia otro. Van a obtener exactamente el mismo resultado. Si no me creen, pueden jugar con el GeoGebra y ver que no les estoy mintiendo. Porque el coseno es, en el primer cuadrante es positivo. En realidad, seno, coseno y tangente en el primer cuadrante son todos positivos, las tres. Seno, coseno y tangente. En el segundo cuadrante, el segundo empieza con S de seno. Solamente el seno es positivo. Las otras dos, coseno y tangente, son las dos negativas. Fíjense que primero empieza con P, son todos positivos. Segundo empieza con S, solamente el seno es positivo, que empieza con S. El coseno y la tangente son negativas. El tercero empieza con T de tangente, solamente en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Seno y coseno, los ángulos que están en el tercer cuadrante, el seno y el coseno de esos ángulos dan los dos negativos. Y en el cuarto cuadrante, que empieza con C, la palabra cuarto empieza con C, el coseno, que empieza con C, es el único positivo. Seno y tangente son negativos. De paso estoy dándole una clase de análisis matemático gratuitamente sin que me paguen. Sigo si no hay preguntas. Bien. Bien que sigo. Bueno, vamos a volver. Ahora vamos con un tema nuevo. Hoy están todos los temas muy relacionados. Y ya después paso a otro. Lo que vamos a ver ahora es proyección. Proyección de un vector sobre otro.
Y lo voy a seguir abajo porque acá sí voy a necesitar, o sea, ¿cómo vamos a definir nosotros la proyección de un vector sobre otro? Yo lo voy a hacer un poquito distinto porque a lo mejor no voy a poder respetar los mismos símbolos, pero van a ver que en definitiva es lo mismo cuando lean el apunte. Vamos a suponer que yo tengo, a ver, esperen que vamos a buscar un pen. Acá tenemos un pen. No, acá tenemos el GeoGebra, no me interesa el GeoGebra. Acá tenemos un pen, el último que tenemos. Vamos con uno nuevo. Vamos a suponer que tengo un vector acá. Ahí, un vector. U. Va a hacerlo más cortito. Esperen que voy a mirar el apunte. Sí, no, vamos a hacer este vector B. Este se va a llamar B. Y voy a poner un vector acá que se llame U. Que tenga el mismo punto de inicio que B. Total, los vectores son libres, los puedo sacar y los puedo poner. Entonces ahí tengo el vector U y el vector B. Lo que voy a hacer yo ahora es tratar de ver qué pasa si yo proyecto U sobre B. ¿Qué pasa? Primero, ¿qué quiere decir proyectar un vector sobre otro? Cuando voy a proyectar un vector sobre otro, me conviene ponerlos los dos con en el mismo punto de inicio. Es conveniente. Puedo no hacerlo. Después vamos a ver cómo. Pero en principio vamos a verlo con el mismo punto de aplicación, ambos vectores. Y quiero ver qué pasa si yo proyecto U sobre B. ¿Qué quiere decir proyectar U sobre B? Bueno, es como que U se va a acostar sobre B. Que U se va a ver influenciado por la dirección y el sentido de B. Sobre todo por la dirección. Entonces, para ver eso, lo que se hace para obtener el vector proyección, trazo por el punto terminal del vector que yo quiero proyectar U sobre B, una línea, una recta que forme una perpendicular con B. Si la hago, más o menos, esta perpendicular estaría por acá. Ahí, bien perpendicular. O sea que esto lo voy a hacer acá, esta es una línea auxiliar. Voy a tener acá 90 grados, ¿sí? Ahí 90 grados, y acá también 90 grados. Y una vez que trazo esa perpendicular a B, que pase por el punto terminal de U, voy a tener un vector que va a ser desde el punto inicial o el punto de aplicación de todos los vectores, a ver si lo puedo hacer, hasta ahí, hasta donde me cortó esa recta. Este vector que está acá, puedo llamar A, estoy poniendo en rojo. Este vector A es la proyección de U sobre B. A eso se lo llama proyección, vector proyección de U sobre B. ¿Sí? El vector proyección de U sobre B. O también se puede decir, para no decir vector, proyección ortogonal de U sobre B. Y sabemos que la proyección ortogonal de U sobre B me va a dar el vector A. ¿Cómo lo vamos a escribir a esto? En palabras vamos a poner que A, si se entiende que eso acabo de escribir esa, es la proyección, ahí vamos, ahí dice proyección de U con esto que va a ser más fácil. Entonces decimos que A es igual a minúscula, es igual, vector A es la proyección de U sobre B. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Recordemos vector A, vector U y vector B. Bien. Vamos a ver es este vector A, que está acá, un vector que lo puse en color rojo.
Si conozco las componentes de U y las componentes de B, ¿cómo podría obtener las componentes del vector proyección de U sobre B? O lo que nosotros vamos a llamar, de ahora en más, quiero poner la misma nomenclatura que tengo en el apunte. Ahí estamos, perfecto, así se me borra eso, lo voy a volver a escribir, lo mismo que antes. Voy a decir que A es igual a la proyección ortogonal, perpendicular, por esta perpendicular que trazo acá, de U sobre B. Ahora sí, ahí me gusta más, porque si no, no voy a usar la terminología y la nomenclatura de la punta. Si hasta ahí se entendió, sigo. Para tratar de ver cómo podría obtener conocidos U y B, ¿sí? La proyección ortogonal de U y B, que vemos que es un vector, yo me voy a auxiliar de otro vector, ¿sí? Que voy a hacer ahora, que va a ser perpendicular a U y también a este vector proyección. Lo voy a marcar ahora. Voy a marcar una recta grande, ahí, esto es una recta, y voy a marcar un vector perpendicular a A, que lo voy a hacer en verde, a ver si se ve. Si lo hago en verde y lo hago bien, mejor todavía. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver. Este va a ser el hermoso vector B. Y B va a tener, va a estar acá. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Va a ser como la descomposición y va a llegar hasta acá. Discúlpenme, pero no lo pude hacer bien. Hasta ahí va a llegar. O sea que lo que está ahí arriba no me sirve. Así, a este vector que está acá lo voy a llamar B. Ven que por construcción es un vector auxiliar, este que está en verde, es perpendicular tanto a la proyección ortogonal de U sobre B, que es el vector A, y a B. Bien, hecho esto, a mí ese B que está ahí lo puse por ponerlo, en realidad porque no me interesa. Mis datos del problema son U y B, y quiero ver cómo obtener ese vector proyección ortogonal de U sobre B, que se llama. Pero acá puedo ver en estos objetos que yo acabo de dibujar, una cosa interesante, que el vector U, fíjense, el vector U, si yo acá veo que tengo el vector A, y acá yo podría escribir, hacer este vector en definitiva sería B. ¿Por qué? Y tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces son iguales. Están en otra posición del plano, pero son iguales. Quiere decir que esto sería A más B. Por otra parte, A veo que es paralelo a B. O sea, en realidad A es colineal a B. Pero cuando son colineales, ¿sí?, puedo considerar que son vectores paralelos porque los vectores son libres. Y por otra parte, B, el B larga de burro, es perpendicular a B, corta de vaca. ¿Y esto qué implica? ¿Qué puedo decir yo de esto? Que el producto escalar entre B y B, B de burro y B de vaca, ¿cuánto me da? 0. Número 0 porque son perpendiculares. Bien. Visto esto, lo que voy a hacer ahora, voy a partir de acá, de U igual a A más B, acá, de U igual a A más B, vectores, 2, 3, y voy a ver qué sucede si a mí se me ocurre ver esto, que esto es A más, habíamos dicho que U era A más B, pero también sé que, estoy haciendo algo mal, discúlpenme, ahora lo voy a hacer bien. Sé que U es igual a A más B, eso lo dejo, me voy abajo. Sé también que A es paralelo al vector B. Entonces, en vez de poner acá A, ¿qué podría escribir yo? Yo sé que si A es paralelo a B,
A es igual a un número K por B. Esa era la relación entre los vectores paralelos. Entonces, yo acá podría poner que U es igual a K por B más B. O sea, en vez de A puedo poner K por B sin ningún tipo de problema. Porque A y B son vectores colineales o vectores paralelos. Bien. Paso siguiente, ¿qué hago? En el paso siguiente voy a sacar algo como de la galera, ¿sí? Y voy a decir, ¿qué pasa si yo hago en ambos miembros producto escalar vector B? O sea, si en el primer miembro hago U escalar B, no altero la igualdad, porque voy a hacer lo mismo en el segundo miembro. K por B corta más B larga escalar B. ¿Qué es lo que me va a quedar ahí? Profe, Sí. perdón, todo esto es si no tenés el ángulo de separación entre B corta y U. Exactamente, estoy tratando de... Ah, Está bien. Lo ¿por podría qué hacer. no usa el ángulo? ¿Y por qué no uso el ángulo? Porque quiero buscar una fórmula. Te lo voy a decir de una manera práctica. No uso el ángulo porque después nosotros vamos a tener que ver distancia de un punto a una recta y una cosita que está acá me sirve. Entonces por eso es que no uso el ángulo. Eso por un lado. Por otro lado, el objetivo de esta deducción, a mí no me interesa mucho que la sepan en un examen final. Si se las pido, la pueden tener abierta e ir explicándomela. Pero ¿qué pasa? Acá hay muchas propiedades en juego. Estamos viendo suma de vectores, estamos viendo vectores paralelos, estamos viendo vectores perpendiculares, condiciones que ya estuvimos viendo y que quiero ir repasando para ver si las entienden y si las saben, que van a ir apareciendo en todo vectores y en toda la materia. Bueno, sigo acá con la cosa. El primer miembro me queda U escalar B. Voy a seguir por acá. U escalar B igual. U escalar B. Acá tengo una suma escalar, porque acá lo que hice fue producto escalar, un vector. Nosotros vimos hoy en la primera parte de la clase que esto es como distributivo. O sea que puedo hacer K por B escalar B más B escalar B. Bien, si se entiende hasta ahí, si no sigo. Pero el producto escalar entre B burro y B vaca, o sea, el vector B larga y el vector B corta, me da 0, porque B corta y B larga son perpendiculares, o sea que esto se me va a ir. Esto me va a quedar 0. Por otra parte, U escalar B, acá tengo un producto escalar. Acá tengo, cuando tenía un número, el número lo podía dejar afuera y hacer el producto escalar, asociárselo al primer vector o asociárselo al segundo. Habíamos visto también al principio de la clase, cuando vimos esta propiedad, vimos esta. Pero yo no lo voy a asociar, los voy a resolver estos dos puntitos. ¿Cuánto me daba el producto escalar entre el mismo vector? Ya habíamos visto hoy una propiedad que yo le dije, bueno, lo pueden hacer, lo pueden deducir, pero vimos una propiedad que directamente, si el vector, si hago el producto escalar entre el mismo vector, esto me da el módulo de B al cuadrado. Eso lo vimos al principio de la clase. ¿Sí? Bien. ¿Por qué pasaba esto? Aguarden que ya nos vamos a ir al Word. Copiamos, me voy ya al Word y lo pegamos. Word. Acá vamos a pegar. Espero que se vea. Ahí se ve, hará algo. Bien. Sí, sí. Se ve. Bueno, recuerdo rápidamente, ¿por qué el producto escalar entre dos vectores que son iguales da lo mismo? B escalar B. Porque por la definición de producto escalar, si tenía dos vectores no nulos, esto era módulo de B por módulo de B, o sea, el producto de los módulos de ambos vectores, por el coseno que tenían, ¿sí? O que formaban el ángulo entre los vectores. O sea, el coseno entre dos vectores iguales es 0 grados. Y el coseno de 0 me da 1. Es por eso que, como
como esto me va a dar 1, me queda módulo de b por módulo de b, que es el módulo de b al cuadrado, que es lo que yo estoy aplicando acá. Bien, ahora sigo, lo voy a recordar rápidamente porque a lo mejor hubo gente que no estuvo. Continuamos con esto, me queda u escalar b igual a numerito k por módulo de b elevado al cuadrado. Ahí tengo todo y este k es número. Bien, una vez que estoy acá, voy a mirar algo. Esto que tengo acá, ¿qué implica? Que si yo quisiera despejar el número k, podría hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque el módulo de un vector es un número. Elevado al cuadrado me da otro número que es positivo. Acá tengo el producto de dos números. Y el producto escalar entre dos vectores es otro número. Entonces no tendría ningún problema en despejar ese número k que aparece acá. Yo acá diría que k es igual a u escalar b dividido módulo de b elevado al cuadrado. Ahí lo tengo, pero esto me quedó medio feo y ahora lo vamos a prolijar, ¿sí? ¿Y por qué lo puedo poner así? Si bien en el numerador hay vectores, recuerden que toda la operación producto escalar, por eso se llama escalar, me da un número. O sea que todo ese producto escalar lo puedo dividir por módulo de b. Bueno, y acá ya casi que terminé con la deducción. ¿Por qué motivo? Yo no sé si acá se ve, pero A y B eran paralelos. Entonces yo que destaqué que si el vector A y el vector B corta son paralelos, voy a ver que A es igual a un número K. Habíamos visto que A era K por B, que ese factor de proporcionalidad, en este caso ya tampoco va a ser cualquiera, sino va a ser este K que yo estudié acá. Si reemplazo ese valor de K que yo obtuve acá, aquí, lo voy a hacer abajo, disculpen. Si yo hago esto así, tac, lo copio, voy a pegar. Y sé que este K que está acá es este que está acá, y lo reemplazo. Este vector A, ¿quién era? A era, acá está escrito, la proyección ortogonal de U sobre B. Bueno, voy a ver que la proyección ortogonal de U sobre B, la palabra así por las dudas, ortogonal de U sobre B, si pongo esa cosita acá se me ha movido bárbaro. No sé cómo lo voy a poner. Voy a poner así sobre B, ahora sí, ¿sí? Donde todo esto tiene que ser minúscula porque son palabras, el sobre es una palabra también en minúscula, y A, U y B. Ya tengo la fórmula. ¿Cómo calculo la proyección ortogonal de U sobre B? Es igual al producto escalar entre U y B dividido el módulo de B al cuadrado por el vector B. O sea, hago el producto, si quiero proyectar U sobre B, hago el producto escalar dividido el módulo del vector sobre el cual yo me estoy proyectando elevado al cuadrado. Y a todo ese cociente lo multiplico por las componentes del vector sobre el cual yo me estoy proyectando. Y ahí voy a obtener el vector proyección de U sobre B. Tengan cuidado con esta fórmula, porque si yo le llego a pedir al revés, la proyección ortogonal de B sobre U es el producto escalar de U y B, que es B escalar U, que da lo mismo. Acá arriba podría poner U escalar B, porque B escalar U y U escalar B son iguales. Pero acá abajo no da lo mismo. Tengo que ir sobre el cual me proyecto y multiplicarlo sobre el cual yo me proyecto. O sea que tengo que tener cuidado cuando escribo la fórmula, ¿sí? Reconocer cada vector según el dato del problema. Eso es algo que es importante. Por otra parte,
acá hay una de las compañeras, una de las colegas que me va a querer matar, pero no importa, porque me va a decir, ¿por qué hacemos esto así? Tiene razón. Si yo quiero calcular el módulo, ¿sí?, de la proyección ortogonal, o sea, el módulo de A, ¿cómo haría? Y bueno, esto lo saco, total va a quedar grabado, ya lo expliqué. El módulo de la proyección ortogonal de U y B. Directamente al módulo de la proyección ortogonal se lo llama proyección de U sobre B. O sea, cuando hable de proyección ortogonal, es el vector proyección. Cuando hable de módulo de la proyección ortogonal, es el módulo de ese vector proyección. ¿Cómo lo calcularía? Bueno, si acá le pongo módulo, acá le pondría módulo, y acá le pondría módulo. Todo módulo. Quiere decir que esto que tengo acá, para mantener la igualdad, tendría que poner a todo esto módulo, y ahí la igualdad no se altera. Ahora bien, ¿cómo se trabajan los módulos? Y si yo tengo módulo de A por B, es como muy parecido al valor absoluto, es distributivo, o sea, el módulo es distributivo respecto al producto y respecto al cociente. Entonces, si yo hago esa distribución, ¿qué me va a quedar? Si es distributivo respecto al producto y respecto al cociente, esto me va a quedar módulo de U escalar B, numerador, dividido el módulo de B cuadrado, ¿está? Distribuyo los módulos por el módulo de B. O sea, distribuí el módulo a cada elemento del numerador y del denominador. Y ahí me quedan todos módulos, todos números. Mirando estos números, ¿sí?, mirando, lo voy a volver a copiar, lo voy a poner acá al lado. Voy a poner abajo. Lo tengo, voy a sacar esto. Había llegado a esta conclusión, ¿sí? Que esto igual a esto, acabo de copiarlo tal cual. Pero como esto es el módulo de B y esto es el módulo de B cuadrado, yo podría simplificar esto con esto. Con el cuadrado. Entonces, me va a quedar que eso que tengo ahí arriba va a ser simplemente, esto se va, esto no me queda al cuadrado, me queda solamente la base, y tengo esta fórmula. A esto que está acá se lo llama proyección de A, proyección de U sobre B. Y eso sería el módulo de la proyección ortogonal. Esto tendría que ir sin negrita, porque es escritura, y esto tendría que ir sin negrita, porque es escritura. O sea que, para calcular la proyección ortogonal de U sobre B, hago producto escalar entre U y B, dividido el módulo del vector sobre el cual me proyecto elevado al cuadrado, y a todo ese cociente, que es un número, lo multiplico por las componentes del vector sobre el cual me proyecto. Si quiero sacar el módulo de este vector proyección, lo que hago es el valor absoluto de U escalar B, porque U y B es un número. Cuando yo pongo módulo, yo no lo dije acá y a propósito, cuando yo estoy poniendo módulo acá, como esto es un número, se transforma en valor absoluto, por ser un número. Acá sigue siendo módulo, porque estamos hablando de un vector, y acá también. Entonces sería el módulo de la proyección ortogonal, o lo que llamo proyección de U sobre B, es el valor absoluto de U escalar B dividido módulo de U. Bien. Si no tienen más dudas, la próxima clase seguimos. Ahí mostramos entonces. Acá va.
Vamos a ver. El compañero pidió la diferencia. Si yo tengo, teníamos el vector, este era por decir esos dos vectores. Este era U y este era B. Entonces, proyectar U sobre B me da este vector que está acá. Que lo llame A. Si proyecto U sobre B. Voy a hacer las mismas gráficas si me salen. B. U. O sea, acá es como que el U se acuesta en el B. ¿Y qué hacíamos? Tomábamos, yo estoy proyectando U sobre B, tomo el punto terminal de U y trazo una perpendicular hacia B. Bueno, acá, si hago B sobre U, voy a tener que prolongar un poquito la dirección de U. Entonces tomo el punto terminal de B, acá tomo el punto terminal de U, cuando hacía U sobre B. Acá tomo el punto terminal de B y hago una perpendicular hacia U. Y el B me quedaría acá. Ese sería la proyección ortogonal de B sobre U. Listo, profe. Gracias. ¿Se entendió? No, por favor, para eso estoy. Buenas noches, Axel. Gracias por tu saludo. Si tienen dudas, yo me puedo quedar